Ya, entonces leamos el ejercicio número 1. Dice, un individuo vive 2 periodos y recibe un ingreso de 60.000 soles en cada uno de ellos. Este individuo puede prestarse o prestar dinero. Además de saber que su función de utilidad es la siguiente. Nos dice que su utilidad es. Utilidad depende del consumo del periodo 0, consumo del periodo 1, según esta expresión, 0.5, logaritmo natural de consumo en 0 más 0.25, logaritmo consumo en 1. La tasa de interés pasiva es 8% y tasa de interés activa es 12%. Entonces, en la clase anterior vimos un ejercicio donde la tasa de interés activa y pasiva era la misma, pero ahora vamos a diferenciarla, ¿no? Y eso es más realista, ¿no? Nosotros sabemos que si vamos al banco y nos prestamos plata, nos van a pedir una tasa de interés alta que debemos pagar, pero si nosotros dejamos nuestra plata en el banco, nos van a pagar, sí, una tasa de interés, pero bastante chiquita, ¿no? Entonces, este ejercicio trata de reflejar esa situación. Entonces, veamos, dice, plantee y grafique la restricción presupuestaria. Ya. Resulta que una persona solamente puede ser prestamista o prestataria a la vez. No puede ser las dos cosas, ¿no? Entonces, para una persona solamente puede estar activa una de las dos en una situación determinada. Entonces, tratemos de escribir la restricción como habíamos visto en la clase anterior y veamos cuándo está activa la tasa de interés pasiva y cuándo está activa la tasa de interés activa. Nosotros decíamos que la restricción presupuestaria era la siguiente. Todos los ingresos, ingreso en 0 más ingreso en 1, eran iguales a todos los gastos, ¿no? Lo que gasto en el periodo 0, lo que gasto en el periodo 1. Pero había que llevarlos a valor presente, ¿no? Entonces acá tasa de interés entre 1 más tasa de interés. Esa era nuestra restricción presupuestaria, que lo hemos llevado a valor presente. Pero tenemos 2 tasas de interés. ¿Qué hacemos? Resulta que vamos a tener 2 restricciones presupuestarias. Una, donde va a aparecer la tasa de interés activa, y otra donde va a aparecer la tasa de interés pasiva. Nos grafiquemos esas 2 restricciones. Voy a poner más chiquito acá. Acá consumo 1, acá consumo 0. Vamos a graficar, vamos a agarrar primero esta. Esta es la tasa, la restricción con la tasa de interés activa. Como he puesto el consumo en 1 en el eje vertical, voy a despejar esa variable de modo de que se me haga más fácil graficar. Lo voy a poner acá. Simplemente eso estoy escribiendo de forma más sencilla. Es la misma restricción, pero de forma más sencilla. Y voy a despejar consumo 1. Sería consumo 1, sería toda esta expresión. Ustedes pueden acompañarme y hacerme dar cuenta si me equivoco, por favor. Menos precio 0 entre precio 1, 1 más la tasa de interés activa por consumo 0. Entonces, esa sería mi restricción presupuestaria, donde está presente la tasa de interés activa. Lo mismo puedo hacer con la otra expresión, con esta, donde está la tasa de interés pasiva. Entonces sería consumo 1, lo voy a hacer de frente, pero ustedes lo pueden hacer paso a paso. Sería así, más ingreso entre precio 1 menos precio 0, precio 1, 1 más la tasa de interés pasiva, consumo 0. Y como sospechamos, o como usualmente son las restricciones presupuestarias, hay un intercepto y una pendiente, ¿no? Acá está el intercepto en ambos casos
Y acá está la pendiente. Es negativa, ¿no? Ok, pero voy a graficar esas dos. Pero para graficar tengo que darme cuenta de algo. ¿Cuál es mayor, la tasa de interés activa o la tasa de interés pasiva? Usualmente, o no usualmente siempre, la tasa de interés activa es mayor o igual a la tasa de interés pasiva. Siempre nos cobran más por prestarnos que los que nos pagan por prestar. Entonces veo los interceptos. Acá está un intercepto, acá está otro intercepto. ¿Cuál de los dos interceptos es mayor? El primero, ¿no? Porque tiene la tasa de interés activa, que está en el numerador. Entonces, vamos a poner acá. Esta es restricción 1, esta es restricción 2. La restricción 2 empieza más arriba que la restricción 1, perdón, que la restricción 2. Ahora veo las pendientes. Tengo esa pendiente, tengo esa pendiente. ¿Cuál de las dos pendientes es mayor? Porque la tasa de interés activa es mayor que la tasa de interés pasiva, la pendiente de la primera restricción es más grande en términos absolutos, lo cual quiere decir que está más empinada. Entonces, va a ser así. La restricción 1 va a ser así. Empieza más arriba. Rayos. Empieza más arriba. ¿Qué pasó? Empieza más arriba. No sé qué pasa. Uy, ¿qué pasa con esto? Empieza más arriba. Y la otra empieza más abajo, pero es más echada. Uy. ¿Qué me pasa? Ahí está. Así. Entonces, la roja es la restricción 1. La azul es la restricción 2. En la restricción 1 aparece la tasa de interés activa, en la restricción 2 la tasa de interés pasiva. Y este punto donde se intersectan es el punto donde a la persona no le da igual prestarse o prestar. En otras palabras, en ese punto la persona consume solamente lo que tiene como ingresos. No se presta ni presta. Es decir, si yo tengo en mi periodo cero 1000 soles, voy a consumir 1000 soles. Nada más. Si en el periodo siguiente gano 2000 soles, en ese periodo consumo 2000 soles. No me presto ni presto. Entonces veamos. A la izquierda de ese punto, la persona va a ser prestamista o prestatario. Veamos. Si este consumo, cero asterisco, es el consumo donde no presto ni me presto y por tanto consumo todo mi ingreso, pero que quizás estoy acá, consumo cero, doble asterisco, eso me está diciendo que yo estoy consumiendo menos de lo que tengo como ingresos. En otras palabras, estoy ahorrando. Y si ahorro, estoy prestándole a alguien ese ahorro. Entonces, en ese tramo, la persona es prestamista. Hacia el otro lado, la persona, en ese punto, por ejemplo, C0 triple asterisco, la persona está consumiendo más de lo que tiene como ingresos. Y eso solamente lo puede hacer si se presta plata. Y si se presta, es prestatario, ¿no? Entonces, a la izquierda es prestamista, a la derecha prestatario. Una persona que es prestatario, es decir, se presta plata, ¿cuál de las tasas de intereses le interesa? ¿La activa o la pasiva? La activa, ¿no? Porque va a pagar. Como se está prestando, tiene que pagar esa tasa de interés. Y al prestamista le interesa la tasa de interés pasiva porque es lo que le van a pagar por lo que está prestando. Es por eso que en la parte donde la persona es prestamista, la restricción que nos importa es la restricción donde aparece la tasa de interés pasiva. ¿Cuál es esa? La azul, ¿no? Entonces, esta es la que nos interesa. Y cuando la persona es prestataria,
nos interesa la restricción donde está activa la tasa de interés activa. Entonces sería esto. En otras palabras, la restricción presupuestaria se va a volver en una quebrada, ¿no? en dos partes. Entonces vamos a poner así. La restricción va a ser así. Vamos a borrar esto. Nuestro problema es un poquito más complejo. Cuando tasa de interés activa y pasiva era la misma, era una restricción sin quiebres, ¿no? Ahora va a ser una restricción con quiebres. Entonces, si la curva de indiferencia de esa persona, por casualidad, tiene esa forma y el óptimo es acá, esta persona va a ser prestatario, ¿no? Pero si por casualidad la forma de su función, de su curva de indiferencia, hace chocar acá, la solución óptima, esa persona va a ser prestatario, ¿no? O prestamista, perdón. Prestamista. Entonces la idea del ejercicio, de este tipo de ejercicios, es ver dónde va a ser la solución, ¿no? Acá, acá, o quizás acá en el punto de quiebre, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Hasta ahí pregunta, chicos? Dicho eso, dime, Jonathan. No, quería indicar que todo estaba bien. Ah, ya, genial. Lucía, no veo. Disculpe, si la curva termina en el medio, ¿qué es el consumidor? Ah, el consumidor no es prestamista. Simplemente gasta lo que tiene, ¿no? Si tiene 1.000 soles, a los 1.000 soles. Y pongámosle dos lagrangianos, ¿no? Un lagrangiano acá, otro lagrangiano acá, y derivemos. ¿No? Algo así. Con dos lagrangianos. Pero es un poco ineficiente. Vamos a hacerlo de una forma más... Creo que ni siquiera sale, porque va a ser muy complejo. Si no, hagamos lo siguiente. Vamos a hacer ejercicio, pero por un lado vamos a solucionar el problema con la restricción con la tasa de interés activa y por otro lado con la pasiva. Maximizar. Vamos a redimensionar. Redimensionar. Entonces, lo que estoy haciendo es solucionar el problema, por un lado, considerando la tasa de interés activa y por el otro lado, la tasa de interés pasiva. Eso no quiere decir que yo voy a tener dos soluciones. Yo voy a tener seguro acá un consumo 0, un consumo 1, y me va a dar un numerito, y el otro numerito, acá también otro numerito, y otro numerito. Sí, aparentemente voy a tener dos soluciones, pero una de ellas va a traer alguna contradicción. Entonces, si trae una contradicción, no va a ser válida, ¿no? O puede ser que el otro traiga una contradicción y no va a ser válido. Entonces, solamente una de esas dos soluciones me va a dar una solución coherente.
Entonces, veamos. Pues en la clase pasada nosotros dijimos que para solucionar ese problema teníamos que poner tasa marginal de bueno, podíamos hacer el lagrangiano, ¿no? Pero también podíamos poner de frente tasa marginal de sustitución es igual relación de precios, pero como estos precios están en diferentes periodos, hay que actualizarlo con la tasa de interés, ¿no? En ese caso, tasa de interés activa. Igual al otro lado, así, precio, pero ahora con tasa de interés pasiva. Y sabemos que la tasa marginal de sustitución es la utilidad marginal del consumo en 0 entre utilidad marginal del consumo en 1. Entonces, operemos. Utilidad marginal de 0. Utilidad marginal del consumo en 0 sería 0.5 entre consumo en 0. Utilidad marginal en 1 sería 0.25 entre consumo en 1. 1 más tasa de interés activa. Tendríamos 0.5, consumo 1, 0.25, consumo en 0, 1, 1 más, se va 2, consumo en 1 sería 1/2, precio 0, precio 1, 1 más. Y bueno, en esa expresión todavía hay dos endógenas, ¿no? Entonces voy a reemplazar eso en mi restricción presupuestaria. Entonces voy acá. Dime. Una consulta, en la restricción presupuestaria, los ingresos en el tiempo 1 lo llevó al tiempo 0, ¿verdad? Al periodo 0. Sí, exacto. Todos en el periodo 0. Y entonces en la TMS lo ha multiplicado por 1 más la tasa de interés activa. Sí. Y si hubiésemos llevado del periodo 0 al periodo 1, o sea, multiplicando el ingreso sub 0 por 1 más I sub A, igual en la TMS también lo multiplicaríamos por 1 más I sub claro. A. Que lo que he hecho ahorita es esto, ¿no? Precio 0 por... o sea, el otro que sería así, ¿no? Precio 0, que es así. Precio 1 entre 1 más tasa de interés, ¿no? Así. Pero igual, o sea, si lo haces así, te va a salir la misma expresión. En ambos te va a dar la misma expresión, solamente que está un poquito simplificado, ¿no? Por eso no te preocupes. Gracias. Ok. Entonces veamos. Vamos a copiar acá. En lugar de consumo 0, bueno, consumo 1, voy a poner toda esa expresión. Acá se va esto, se va esto, se va esto, se va esto. Tendría. Sería 1/2. Precio 0 sería 1.5, ¿no? O 3/2. Precio es 0, consumo en 0. Despejo consumo en 0, que es la única endógena. Sería ingreso, pues todo esto. Entre con precio en 0. Todo eso multiplicado por 2/3. Está bien, ¿no? Me equivoco. Está bien. Y bueno, y una vez que tenemos el consumo 0, podemos calcular el consumo 1, ¿no? Que ya es más sencillo. En esta expresión de acá, ¿dónde está? Acá. Tenemos consumo 1, que está en función de consumo 0, ¿no? Consumo 1
es igual a todo esto. Consumo 0. Lo reemplazo por todo esto. Ya, pues se va, se va, se va, se va. Sorry, chicos, se fue. Se fue la transmisión. A ver. Ya, ahora sí. Entonces les decía que cuando tenemos expresiones de consumo en 0 y consumo en 1, que solamente dependen de exógenas, esas son las demandas, ¿no? Es equivalente, lo hacemos para el otro ejercicio, donde está la tasa de interés pasiva. Ustedes lo hacen, ¿no? Igualito, utilidad marginal, el consumo en 0, entre utilidad marginal, el consumo en 1, pero en ese caso con tasa de interés pasiva. Y hacen la misma solución y les va a dar en realidad la misma expresión, pero en lugar de tasa de interés activa acá, va a aparecer tasa de interés pasiva. Uy. Igual acá el consumo en 1. Solamente va a cambiar acá la tasa de interés de activa a pasiva. Ya. Y bueno, con los datos que tenemos podemos calcular, ¿no? Sabemos, según los datos, que los ingresos son 60.000. ¿Qué más? Tasa de interés pasiva 8, tasa de interés activa 12%. ¿No? Podemos acá, por ejemplo, acá sería 60.000 más 60.000 entre 1 más tasa de interés activa, que es 12%, 0.12, entre precio en 1, no nos dicen el precio, ¿no? Los precios iguales a 1, dice, precio igual a 1, por 2 entre 3. Entonces el consumo 0, calculando más o menos, debe dar 70 y tantos. A ver. Tasa de interés activa. 75.000, más o menos. 714.29. Eso es en el caso de la parte izquierda. En la parte derecha también puedo hacer lo mismo, ¿no? 60.000 más 60.000 entre 1 más la tasa de interés pasiva, que era 8%, 0.08. Todo eso entre 1 por 2 tercios, ¿no? Ya, y eso me sale más o menos 70 y... ¿Cuánto? 77.000
37.04. Ya. Y bueno, ustedes ya sacan el consumo 1, ¿no? También es solamente reemplazar los valores. Pero lo que me interesa acá es lo siguiente. No puede haber dos soluciones, solamente puede haber una solución. La pregunta es, ¿cuál? Entonces voy a chequear si hay alguna contradicción. Yo sé que el ingreso en el periodo 0 es 60.000, ¿no? Y según ambas soluciones, la persona está consumiendo más de lo que tiene como ingresos. Por tanto, esa persona debe ser prestamista, prestataria. Prestataria, ¿no? Está consumiendo más de lo que tiene como ingresos. Por tanto, en nuestra restricción presupuestaria debería estar su solución más o menos en ese tramo, ¿no? Y en ese tramo, ¿cuál era la tasa de interés relevante? La tasa de interés activa, ¿no? Entonces, tasa de interés activa me dice que la persona está ahorrando, pero la persona no está desahorrando, se está prestando y por tanto está consumiendo más. Tiene sentido, ¿no? Pero al otro lado no tiene sentido. Perdón. Acá debí poner tasa de interés pasiva. Al momento de copiar, lo puse mal. Es a este lado. Entonces, tasa de interés activa, la persona lo que está haciendo es, ¿qué cosa? Prestándose, prestando, ¿no? Pero, sorry. Rebobinemos. Si la tasa de interés activa, la persona es prestataria, se está prestando. Y por tanto, como se está prestando, está consumiendo más de lo que tiene como ingresos. Entonces, eso tiene sentido, ¿no? Vayamos al otro lado. Si la persona tiene tasa de interés pasiva, es porque es prestamista, está prestando dinero. Y si está prestando dinero, es porque está ahorrando dinero. Y por tanto, debería estar consumiendo menos de lo que tiene como ingresos. Pero eso contradice lo que hemos hallado acá abajo. Y ahí está lo que les decía, hemos encontrado una contradicción. Y como esta es una contradicción, esta solución no es válida, sino la solución correcta es esta parte de la izquierda. ¿Preguntas, chicos? Yo sé que es enrevesado, confuso, yo también me confundo, como se han dado cuenta, pero es más interesante que el ejercicio anterior, ¿no? Diego, primero. ¿Qué pasaría si en el caso de que tengamos, bueno, una tasa activa y una tasa pasiva tan diferenciada que los resultados del consumo nos dijesen que, por ejemplo, con la activa se endeuda y con la pasiva se desahorra, o bueno, ahorra, mejor dicho, o viceversa? Mm, no, es que la persona solamente puede ser una a la vez. Entonces siempre vas a encontrar una contradicción. No hay forma de que no encuentres una contradicción. O sea, lo que tú me estás diciendo, creo que se cumpliría si la tasa de interés pasiva fuera mayor a la activa. Y eso nunca va a pasar, ¿no? Es una condición que siempre está acá. Por naturaleza, los bancos se van a cobrar más al prestarte dinero que al prestar, que tú deposites dinero. Así que eso nunca lo vas a encontrar, no te preocupes. No va a suceder nunca. Y más o menos eso tiene que ver con la pregunta B. C creo que es. En la C lo que está haciendo es como que cambiar la tasa de interés pasiva, ¿no?
la está haciendo caer más. Antes era 8%, ahora es 6%. Y resulta, así a ojo de buen cubero, que a pesar de que estás bajando la tasa de interés pasiva, nuestra persona, nuestro consumidor, va a seguir siendo prestatario. No va a ser prestamista. Entonces, el ejercicio C, simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores, ¿no? Acá en la solución que teníamos, en lugar de 0.08, vamos a ponerle 0.06, que sería la nueva tasa de interés. Y nos va a dar de vuelta una solución algo así como 37.000 también. 37.500. ¿Sí? Con 6%. $7.000, 77.000, 735 aproximadamente. Pero lo mismo, ¿no? Si me sale 7.000, está consumiendo más de lo que tiene como ingresos, pero eso no tiene sentido porque acá está la tasa de interés pasiva, que lo que me está diciendo es que la persona debería ser prestamista, ¿no? Entonces no tiene sentido tampoco, por eso nos quedamos con la otra solución. No es tanto en la pregunta B como en la C, la persona va a ser prestataria. Ok, chicos. Creo que ese es el ejercicio más complicado de esta dirigida. Las demás ya son más sencillas. Ya, pasamos a las 2. Entonces, con eso ya cerramos los ejercicios de consumo intertemporal. Lo que queda claro, o lo que queremos que quede claro con el consumo intertemporal, es que la tasa de interés es un factor importante para tomar decisiones de trasladar consumo en el tiempo, ¿no? La tasa de interés alta es un incentivo para ahorrar. Y el ahorro lo que hace es me disminuye el consumo presente, pero me da la ventaja de que en el futuro voy a consumir más. Eso es lo que debe quedar claro. 2. Dice, Natalie recibe utilidad a través de bienes de consumo y descanso, según la siguiente forma de utilidad. Entonces, esta persona recibe utilidad consumiendo un conjunto de bienes y descansando, que es H o C, según la forma siguiente. Logaritmo del consumo menos el consumo 0 más 0.5 H, donde consumo 0 es una constante y que se interpreta como el consumo mínimo que debe realizar Natalie para subsistir. Entonces, si yo agarro esta expresión, yo sé que el logaritmo de 0 no existe y el logaritmo de negativo tampoco existe. Por tanto, este logaritmo, o lo que está dentro del logaritmo, tiene que ser mayor a 0, ¿no? El consumo tiene que ser mayor a esa constante. Cuando se les pone esa expresión donde hay esta resta, usualmente se refiere a mínimos de consumo, ¿no? Por ejemplo, una persona para subsistir necesita, no sé cuánto me estoy inventando, 5.000 calorías al día. Entonces, ese es C0, son 5.000 calorías al día. Si consume menos, simplemente se muere, ¿no? No hay utilidad
positiva, se muere simplemente. Entonces, esos son funciones que usualmente se utilizan en economía porque siempre hay un mínimo de consumo, ¿no? Sobre todo en bienes de subsistencia. ¿Qué más? La restricción presupuestaria tiene la siguiente forma. Entonces, esta persona busca maximizar esto sujeto a lo siguiente. Esta persona tiene ingresos y esos ingresos tienen que ser igual a los gastos. Entonces, ¿qué ingresos tiene esa persona? Tiene un ingreso autónomo, R, ¿no? Por ejemplo, no sé, alquila una casa y le dan una renta. Tiene acciones en una empresa, le da dividendos. Eso, con ingresos autónomos. Pero aparte de eso, esta persona podría trabajar y ganar un salario W. Ese salario, digamos, es por horas. Y potencialmente podría trabajar todo el tiempo disponible que tenga, ¿no? Supongamos una persona tiene 24 horas al día para trabajar. Entonces, si trabajara 24 horas, multiplicado por el doble, sería el potencial salario total que podría ganar. Esos son sus ingresos. Por otro lado, sus gastos es todo lo que gasta en bienes de consumo, que sería el precio por la cantidad de bienes. Y también gasta el costo de oportunidad de descansar, que sería W por H, ¿no? Si yo estoy descansando 5 horas, es como estar dejando de tener ingresos salariales por 5 horas. Entonces, por eso ponemos eso en el lado del gasto. Y además hay otra restricción que me dice que la cantidad totales de horas se pueden dividir entre la cantidad de ocio y la cantidad de trabajo, que vamos a ponerle L, la cantidad de horas de trabajo. Entonces, ese es el problema que tiene nuestro consumidor. ¿Preguntas ahí, chicos? Este problema se puede transformar porque de esa forma que está ahorita es un poquito fea, ¿no? Porque tiene dos restricciones. Por tanto, lo que puedo hacer es, no sé, quizás simplificarla. Por el momento, no. Eso vamos a hacerlo después, ¿no? Ya, por el momento dejémoslo como esto. Ok. Vamos a poner lo siguiente. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, primero veamos las exógenas y endógenas. Exógenas. Exógenas son las variables sobre las cuales la persona no tiene poder de decisión, como el precio de mercado, los salarios, el tiempo disponible, eh, la renta. Esas son cosas sobre las cuales no decide la persona. Las endógenas son sobre las cuales decide la persona, que son cuánto consumir, cuántas horas descansar, cuántas horas trabajar. Entonces, el planteo milagrangiano sería logaritmo de C menos C0 más 0.5 H más lambda, ingresos menos gastos, WT más R menos PC menos WH. Por el momento no voy a incluir esto por lo siguiente. No me va a dar ninguna, ustedes pueden incluirlo, pero no me va a dar ninguna, simplemente va a desaparecer al momento que derive, así que no se preocupen. Entonces derivo respecto a lo que decide consumir, respecto al consumo, respecto al ocio. Respecto al consumo sería 1 entre C menos C0 menos lambda por precio igual a 0. Derivada del lagrangiano respecto a H sería 0.5 menos lambda por W.
de espejo lambda sería lambda igual 1 entre precio por consumo menos consumo 0. Acá sería lambda es igual a 0.5 entre W. Como ambos lambdas, como hay dos expresiones de lambda, entonces simplemente igual. Al otro lado. Entonces acá se va W, 0.5, precio, consumo menos consumo 0. Sería medio 2W, sería precio C menos precio consumo 0. 2W más precio 0 igual consumo entre precio. Acá se va el precio. Sería simplemente consumo 0. No. Sí, no. Ya. Esa sería mi expresión del consumo. Mi demanda de bienes de consumo. Y si yo quiero saber cuál es la demanda de H, simplemente voy a mi restricción presupuestaria, acá, y reemplazo esa expresión que acabo de tener. Sería WT más R es igual a precio por consumo, que es 2W entre P más C0 más WH, perdón. Y en esa expresión la única endógena es H. Sería WT más R igual a 2W más precio por todo esto. Sería WT más R menos 2W menos P0. Esto sería igual a WH, pero sé que puedo dividir todo esto entre W. Sería H es igual a T menos 2 más R menos P0 entre W. Entonces ya tengo mi demanda de consumo y ya tengo mi demanda de ocio. Y eso es lo que nos pedía en la parte A. Tiene sentido, ¿no? Si el precio de los bienes aumenta, consumo menos. Si el salario aumenta, evidentemente por hora voy a ganar más, puedo consumir más. ¿Qué más puedo ver acá? Si el salario aumenta, se hace más costo. El costo de oportunidad de descansar aumenta, por tanto voy a descansar menos. Tiene sentido. Hasta ahí pregunta, chicos. En la parte B me dice, calcule la oferta de trabajo. La oferta de trabajo es L. Entonces yo sé que T, que es el tiempo total, es igual a H más L. T es un número fijo, ¿no? 24 horas puede ser, por ejemplo. Entonces L es simplemente la resta de T menos H. Como T ya lo conozco, H ya la tengo acá. Entonces sería simplemente eso, T menos 2 más R menos precio 0 entre W. Entonces esta sería mi oferta de trabajo. Lo que la persona está dispuesta a trabajar, las horas que está dispuesta a trabajar, dado un nivel de salario y de precios, ¿no? Pregunta, chicos.
Diego, ¿a qué se refiere con curva de oferta de trabajo? Mm, A ver, cuando vemos una curva de oferta de trabajo, nos piden graficarla, ¿no? ¿No? Bueno, cuando hablamos de una curva de demanda, por ejemplo, nos están diciendo cuál es la relación entre el precio y la cantidad, ¿no? Y sabemos que esta es la curva de, de demanda, ¿no? Si nos piden la curva de oferta, es una relación también de precios y cantidades. Igual, una curva, en este caso de oferta de trabajo, es una relación entre la cantidad de trabajo con cuánto cuesta alquilar o cuánto te pagan, cuál es el precio del trabajo, que en este caso sería W. Entonces, esta ecuación que representa esa curva es una relación entre W y L. Y acá está, ¿no? W y L. Eso se refiere. Entonces, en otras palabras, está diciendo que en tu ecuación tienes que estar relacionando esos dos, ¿no? Y a ver, veamos, ¿qué pasa si W aumenta? Si W aumenta, toda esta expresión cae, por el signo negativo aumenta, ¿no? Todo esto aumenta. Por el signo negativo adelante, todo esto aumenta. ¿Qué quiere decir? Que la curva de oferta tiene esa pendiente, ¿no? Y tiene sentido. A más eh, salario, más horas quiero trabajar. A eso se refiere. Pero hay algo que quizás deben saber porque es muy interesante. No tiene que ver con el ejercicio, pero es algo que tienen que saber sí o sí. Uno diría, la oferta de trabajo es así, ¿no? Como decía el ejercicio acá. A más salario, más horas voy a trabajar. Pero resulta que en la vida real, la curva o la oferta de trabajo tiene esta forma. Curioso, ¿no? ¿Y por qué tiene esa forma? Primero es creciente y luego primero tiene una pendiente positiva y luego una pendiente negativa. En algunos libros lo van a poner así, luego así, luego así. Pero básicamente la idea es que cambia sentido, ¿no? Y tiene que ver con lo siguiente. Cuando una persona es muy pobre y recibe muy poco salario, un aumento del salario lo incentiva a trabajar más, ¿no? Supongamos que yo estoy acá, más atrás inclusive. Tengo un salario acá y trabajo una cantidad de horas. Me ofrecen un poquito más de salario y evidentemente estoy dispuesto a sacrificar mis horas de ocio para tener un poquito, para tener eh, más ingresos, ¿no? Pero resulta que si tú eres una persona que ya ha satisfecho todas sus necesidades y estás acá, ¿no? Ya con tu sueldo comes en los mejores restaurantes, eh, tienes el carro de último modelo, eh, tus hijos van a las mejores universidades, viajas todos los años, ¿no? Y te dicen, oye, te aumento el salario. ¿Qué vas a hacer? Te dicen, te aumento el salario por hora. Tú dices, ok, pero si me estás diciendo que mi tiempo vale tanto, mejor prefiero trabajar menos horas, seguir ganando alto, pero descansar más tiempo, ¿no? Entonces llega un momento en que tu salario es tan alto en el cual prefieres descansar, porque tu salario por hora ya es muy grande. Entonces, desde ese punto ya empiezas a reducir tus horas de trabajo. Y eso tiene que ver con el efecto sustitución y el efecto renta en este contexto, ¿no? Estamos viendo cómo el efecto sustitución y el efecto renta, en el caso donde yo tengo derivada de las horas de trabajo respecto al salario. Y eso se va a descomponer en un efecto sustitución y un efecto renta. Dependiendo de cuál de ellos sea más grande, yo voy a decidir
entre estar en este tramo de la curva o en ese tramo de la curva. Entonces, eso tiene que ver también que cuando tu salario aumenta, no solamente te está diciendo de que puedes comprar más cosas, sino que también el costo oportunidad, o bueno, el costo oportunidad de tus horas de ocio también aumenta, ¿no? Tu descanso se hace más importante, en otras palabras. Es curioso porque usualmente en cualquier mercado de bienes, de lo que sea, la curva de oferta siempre es creciente, pero en el mercado laboral la curva de oferta tiene esa forma rara, una forma de boomerang. Eso no viene en ese curso, pero es bueno que lo sepan porque siempre es una pregunta que aparece en los exámenes del Banco Central, de CINALMIN, CIFTEL, INDECOPI, en los exámenes de ingresos a otras universidades, de las maestrías. Una pregunta típica. Pregunta, chicos. Entonces pasemos al C. En la C me dice, ¿cuál será el efecto sobre el consumo de H y C cuando hay una caída del 10% en el precio? Pues simplemente lo que voy a hacer es, si el precio era este, ahora el precio nuevo va a ser 0.9 del precio. ¿No? 0.9 del precio. Y acá también, al otro lado, donde aparecía precio, ya no va a ser solamente precio, sino 0.9 el precio, que ahora es el 90% de lo que era inicialmente.
Ok, chicos, sorry, ya volví. Entonces les decía que como ahora es el 90%, porque es 10% menos de lo inicial, solamente multiplicamos eh, el precio por 0,9, ¿no? Y veamos qué sucedió. Si el precio, acá vemos, si el precio ha caído, ¿qué va a pasar con el consumo? Aumenta, ¿no? Tiene sentido, más barato las cosas, puedo comprar más. En el caso del ocio, si el precio ha caído por el signo negativo, el ocio aumenta, ¿no? Como se hacen las cosas más baratas, entonces no necesito trabajar mucho tiempo, descanso más. Entonces, esa sería la conclusión. Vayamos a la parte D. En la parte D, algo parecido, ¿no? Nos está diciendo, voy a copiar esto, que el salario aumenta en 30%. Entonces, el salario que antes era W nomás, ahora va a ser 1.3 W. 1.3 W. Acá también 1.3 W. Veamos qué pasa si el salario aumenta. Si el salario aumenta, mi consumo aumenta. Tiene sentido, ¿no? Gano más por hora, por tanto puedo comprar más cosas. Si el salario aumenta, mi ocio disminuye. ¿Por qué? Porque si mi salario aumenta, mi costo por oportunidad de estar descansando, estar durmiendo es muy alto. Estoy desperdiciando la oportunidad de ganar más dinero, entonces descanso menos, ¿no? Tiene sentido. Pregunta, chicos. Ay, bueno, la parte E. No me había fijado. Dice, calcula el salario de reserva. El salario de reserva es el salario mínimo en el cual la persona está dispuesta a trabajar. Entonces, si yo tengo esta expresión de, esta expresión, me tengo que asegurar que esa expresión sea mayor a 0, ¿no? Para que la persona trabaje. Entonces voy a despejar esa expresión. Ya. Sería t menos t más 2 menos r menos p es 0 entre w, tiene que ser mayor a 0, se va. Sería 2 mayor a r menos p es 0 entre w. 2w mayor a r menos p es 0 y a w mayor a r menos p es 0 entre 2. Entonces, el salario tiene que ser mayor a esa expresión para que la persona esté dispuesta a trabajar. Entonces, ese salario que marca ese límite se llama el salario de reserva. Entonces, este es el salario de reserva. En ese punto, la persona está indiferente entre trabajar o no trabajar. Y tiene sentido, ¿no? Miren esto. Esto es interesante. Este R era el ingreso exógeno de la persona, ¿no? Dijimos, una persona tiene casas que alquila, tiene acciones, tiene una herencia. Ese R representa todo eso, ¿no? Si una persona tiene un montón de esas cosas, su salario de reserva va a ser alto, ¿no? Entonces, una persona millonaria, para que empiece a trabajar en algo, va a requerir un salario mínimo alto. Una persona que es pobre
que tiene apenas para pasar el día, tiene este R muy pequeño, entonces va a exigir un salario mínimo para trabajar muy chiquito, ¿no? Tiene sentido esa expresión. Preguntas, chicos. A ver, el último ejercicio sobre teoría del consumidor es el 3. Lo demás ya es teoría del productor o de la empresa. Leamos. Un individuo consume los bienes Y1 y Y2. Además, se sabe que posee una dotación de 5.000 unidades de Y1 y que los precios de mercado de ambos bienes son 1 y 2 respectivamente. Y dice que la persona recibe utilidad consumiendo Y1, Y2, según esta forma, Y1 a la 0.4, Y2 a la 0.6. Y me pide representar gráficamente la restricción presupuestaria. No, la restricción presupuestaria sabemos que es ingresos iguales a gastos, ¿no? ¿Qué ingresos tiene esta persona? Un ingreso exógeno, digamos. No lo hice en el enunciado, pero supongamos que tiene un ingreso exógeno. Un ingreso exógeno. Y además, potencialmente, esta persona puede vender su dotación, ¿no? Esa dotación que tiene de 5.000, la puede vender. Y por otro lado, sus gastos es todo lo que gasta en consumir el bien Y1 y todo lo que gasta en consumir el bien Y2. Esa es la restricción. Si yo quiero graficar, puedo poner acá Y1, acá Y2. Y como puse Y2 en el eje vertical, despejo Y2, ¿no? Entonces tendría ingreso más precio 1, W1 más precio 1, Y1 es igual a Y2, me daría esto. Pues acá también tengo la típica, ¿no? La típica forma de una recta. El intercepto y la pendiente. Entonces acá tengo el intercepto, que es ingreso más precio de 1, W1, entre precio de 2. ¿No? Y la pendiente, que es negativa, que es la relación de precios. Esa es mi restricción presupuestaria. Una vez hecho eso, puedo maximizar, ¿no? Pero sé que maximizar con lagrangiano es equivalente de frente a poner tasa marginal de sustitución igual a relación de precios. Tasa marginal de sustitución es utilidad marginal de Y1 entre utilidad marginal de Y2 y Y1 sería, perdón, utilidad marginal de Y1 sería 0.4 por Y1 a la menos 0.6 por Y2 a la 0.6 entre utilidad marginal de Y que sería 0.6 por Y1 a la 0.4 Y2 menos 0.4 igual la relación de precios. Acá me quedaría 2/3, me quedaría además Y2 entre Y1 por precio 1 entre precio 2. Puedo despejar Y1 o Y2 para que me quede una endógena en función de la otra endógena. Y tengo Y2 igual a precio 1 entre precio 2 por 3 medios por Y1. Eso reemplazo en la restricción presupuestaria, que es esta. Y tendría todo esto. Precio 1, Y1 más precio 2, precio 1, precio 2, 3 medios, Y1. Se va, se va. Me
quedaría ingreso más precio 1, W1 es igual. 3 medios más 1 sería 5 medios, ¿no? 5 medios de precio 1, Y1. La única endógena es Y1, despejo Y1 sería ingreso más precio 1, W1, todo eso por 2 entre 5 precio 1. Y esa sería mi demanda de Y1. Bueno, sí, me han dado valores, ¿no? Por ejemplo, yo sé que precio de 1 es 1, de 2 quintos. Ingreso me dijeron, no me dan ingreso. Precio 1 es 1 y W o la votación es 5.000. 5.000. Y1 sería 2 quintos, ingreso más 2.000. Entonces esa es mi demanda de Y1. Y eso puedo reemplazarlo acá. Me voy a dar que Y2 es igual. Sería 2 quintos, se va el 2. Sería 3, 10 ingreso. Más 1.500. Me corrigen si me equivoco. Estas serían las demandas de Y1 y Y2. Pero resulta que hay que fijarnos, como nos piden en la parte C, si esta persona, ¿qué hace con su dotación? ¿Se consume toda su dotación? ¿Vende toda su dotación? ¿Vende parcialmente su dotación? Entonces, por eso es que vamos a utilizar o vamos a calcular la oferta del bien Y. Entonces, la oferta del bien Y va a ser igual a su dotación menos lo que consumió de ese bien. Si eso es positivo, la persona le ha sobrado el bien después de consumirlo y ha vendido el sobrante, ¿no? Si eso es negativo, quiere decir que la persona se terminó de consumir su dotación y además fue a comprar al mercado más de ese bien. Lo veamos. Sería W1, que era 5.000, ¿no? 5.000 menos Y1, que es todo esto. Entonces, por el momento no sabemos si eso es mayor o menor a 0, ¿no? Pero si fuera mayor a 0, es que la persona le ha sobrado el bien después de consumir y lo ha vendido en el mercado. Si fuera negativo, sería, bueno, si fuera positivo, la persona es ofertante neto. Si fuera negativo, sería demandante neto. Si fuera negativo, es que le consumió todo, aún quiere consumir ese bien y va a comprar al mercado un adicional. Preguntas, chicos. Digo, Dime. yo sé que ya hemos tocado el tema de la dotación, así, pero ¿tú crees que puedes definir con tus propias palabras qué es una dotación? Una dotación es no sé, supongamos que, no sé, mis abuelos antes vivían en el campo y cada fin de mes que nos venían a visitar nos traían 20 kilos de papas, ¿no? Entonces yo no he comprado esas papas, pero las tengo, ¿no? Porque me las dieron. Entonces en este periodo es algo así, ¿no? Esta persona tiene ese bien porque se lo regalaron o lo heredó de alguien. Es una cantidad del bien que lo tiene desde el inicio, ¿no? No lo ha tenido que comprar, no la ha tenido que producir, simplemente lo tiene. Es igual como tener un dinero
un dinero en efectivo inicialmente, no solamente que no es dinero, sino que es bienes. Claro, lo puedes transformar en dinero si lo vendes, pero está en producto todavía. Entonces, con esa dotación, te lo puedes consumir tú mismo, ¿no? Esas papas que me daban mis abuelos, yo me las podía consumir, me las podía comer, pero si no me gustaban o, o si me saciaba, lo que me sobraba lo vendía al mercado, ¿no? Y con lo que vendía al mercado podía comprar otros bienes aparte. Entonces, eso es una dotación. Una opción es entonces lo que en el mercado, no lo que los bienes o sea, que le dan, Claro, que lo tiene. claro, son bienes que tiene inicialmente, ¿no? Una riqueza, pero en bienes, no en dinero. Ay, y una consulta, esa última parte de la C, ¿lo puede volver a explicar? Ok, sí. Entonces, esta familia va a ofertar dinero, pero va a ofertar el bien si es que le sobra. En ese ejemplo que les decía de las papas, ¿no? Si me dio 20 kilos de papas y yo consumí 10 kilos de papas, el restante, que son 10, las oferto al mercado, ¿no? Las vendo. Entonces, mi dotación, menos lo que me comí de las papas, es lo que voy a vender al mercado. Entonces, en ese caso, estoy ofertando el bien al mercado. Pero si por el contrario me sale negativo, quiere decir que mi dotación es menor a lo que consumo. En otras palabras, que me comí los 20 kilos de papas, pero aún quiero comprar más papas porque quiero consumir más. Entonces, además de lo que comí mi dotación, voy a ir a comprar más. Entonces, voy a ser demandante también de ese bien. Gracias. A ver, veamos, no hay problema. Ya, la parte que era para ustedes simplemente es el mismo ejercicio, pero cambiando los precios, ¿no? Antes el precio era 1 y 2, ahora los precios van a ser, ¿cómo es esto? Precio 1. Antes los precios eran 1 y 2, ahora va a ser 0.5 y 2, porque se reduce a la mitad, ¿no? Eso queda para ustedes. Es lo mismo ejercicio, solamente cambiando datos. Vamos al 4. Entonces, hasta el momento hemos visto cómo son las decisiones de las familias, el consumidor, pero ya nos toca cambiar y fijarnos en otro agente económico, en este caso de la fábrica, de la firma, de la empresa. Entonces, si las familias buscaban maximizar su utilidad, las empresas van a buscar maximizar su beneficio, ¿no? Y el beneficio es ingreso menos gasto, ¿no? O menos costo. Todos sus ingresos menos todos sus costos. Pero antes de eso, hay que preguntarnos cómo produce la empresa, cómo su tecnología, cómo combina los insumos, los factores productivos para producir una cosa, un bien. Y eso es lo que vamos a ver en los ejercicios siguientes. Cómo combinando mano de obra, capital, insumos, la persona puede, pero la firma puede transformar esas cositas, esos insumos, en cosas, en bienes que se pueden vender. Entonces empecemos con el ejercicio 9.1 de Nicholson. Dice, esta compañía usa dos tamaños de podadoras, unas pequeñas, unas grandes, y bueno, me dice lo siguiente. Las podadoras chicas, utilizando una podadora y un trabajador, pueden producir o pueden podar 1.53 kilómetros cuadrados. Y la podadora grande, si tú utilizas dos podadoras más un trabajador, te pueden podar 2.448 kilómetros cuadrados. Y me está pidiendo graficar la isocuanta. Entonces, veamos qué es una isocuanta. Antes de hacer el ejercicio, veamos qué es una isocuanta. Entonces, yo tengo dos insumos, por ejemplo, mano de obra, capital, y una isocuanta es una curva, una recta,
donde todos los puntos que están sobre esa curva son combinaciones de insumos que producen la misma cantidad de bien. Supongamos que esta isocuanta está asociada a producir 20 zapatillas. Entonces, para producir 20 zapatillas, yo puedo utilizar, por ejemplo, 10 trabajadores y 5 máquinas. Me estoy inventando. Pero por alguna razón, un trabajador renuncia y me quedo con 9 trabajadores. Si yo quiero seguir produciendo 20 zapatillas, pero con 9 trabajadores, ahora tengo que contratar más máquinas, digamos 6 máquinas. Por alguna razón se me malogra las máquinas, me quedo con una máquina nomás. Pero si quiero seguir produciendo 20 zapatillas, tengo que contratar más trabajadores, digamos 20 trabajadores. Entonces, eso es una isocuanta. Todas las posibles combinaciones de insumos o factores productivos que me permiten producir una cantidad específica de un bien. En ese caso, la cantidad específica es 20, ¿no? Una isocuanta, por ejemplo, asociada a 40 zapatillas, debería estar más acá, ¿no? Esa sería una isocuanta asociada a 40 zapatillas. Una isocuanta asociada a 10 zapatillas debe estar más acá, seguro. Y la isocuanta es importante porque me está dando información de cuán reemplazables son los insumos. Por ejemplo, si yo tendría así, también K y L, y mi isocuanta es una recta, y yo sé que en cualquier punto puedo reemplazar capital por mano de obra en la misma proporción, porque tiene una pendiente constante, ¿no? En el gráfico azul me doy cuenta de que cuando tengo muy pocos trabajadores, tengo que reemplazarlos por un montón de capital. Pero si tengo muchos trabajadores, puedo reemplazarlos con pocos maquinarias, ¿no? Entonces, ese nivel de sustituir, esa forma o esa sencillez de sustituir factores productivos depende de en qué punto estoy, en qué punto de la producción, en qué punto de isocuanta. Entonces, por acá puedo decir, por ejemplo, que son sustitutos, esos insumos son sustitutos perfectos en la producción. Acá puedo decir son sustitutos perfectos, no, sustitutos imperfectos en la producción. Y seguro si tengo así una Leontief, voy a decir que son complementarios en la producción. Los insumos son complementarios en la producción. Y seguro están sospechando, sí, se parecen mucho a las mismas funciones que utilizábamos en la teoría del consumidor, ¿no? Cuando veíamos las curvas de diferencia. Y sí, es prácticamente las mismas funciones que vamos a utilizar. Okay, veamos qué más. Ahora sí, pasemos al ejercicio. Dice, grafique la isocuanta que está asociada a la producción o a la poda de 12.24 kilómetros. Para la primera función de producción. Entonces, en la primera función de producción, ahí me decía lo siguiente. 1.53 kilómetros cuadrados se pueden podar utilizando una unidad de capital y una unidad de mano de obra. ¿No? Si yo quiero que este 1.53 se vuelva 12.28, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Toda la expresión. Creo que por 8, ¿no? Si multiplico por 8, acá sería 12.24, acá sería 8K y 8L. Entonces, tengo esta expresión.
Si lo grafico, debería poner acá K, KL. Y como están en la misma relación, simplemente así, ¿no? Esta sería asociada a 12.24. Y como utilizo en la misma proporción ambos, la pendiente va a ser simplemente 1. Por cada unidad de K que utilizo una unidad de L. Para el caso de la otra podadora, sería lo siguiente. Me dice, yo produzco 2.448 kilómetros utilizando 2 unidades de capital y 1 unidad de mano de obra. Si quiero llegar a producir 12.24, voy a multiplicar esto por 5, creo que es. 12.24, 10K más 5L. Igual, si quiero graficar la curva, la hizo cuenta, sería así. ¿Por qué más echada? Porque me está diciendo que por cada unidad de L, tengo que utilizar 2 unidades de K. Eso no es muy importante. Estos ejercicios de Nicholson no me convencen. Siempre son muy poco formativos, a mi parecer. Ya, y finalmente me dice, ¿cuánto capital y L se usará sin desperdicio si la mitad de los 12.24 kilómetros se poda con el método de la función primera y luego con la otra función? Entonces, quiere que pode 6.12 con el método o con la podadora 1 y 6.12 con la podadora 2. Y yo tengo las funciones de producción, o bueno, las isocuantas de ambas, ¿no? Esta es mi primera isocuanta del primer método. Esta es mi segunda. Entonces, ¿por cuánto multiplico acá para que sea 6.12? Creo que por 4, ¿no? Sería 3.6, sí. Entonces sería 6.12 es igual a 4K más 4L. Es decir, necesito 4 de capital, 4 de mano de obra. Acá necesito multiplicar por 5, o por 2.5, perdón. 6.12, 5K más 2.5L. Entonces, con la podadora 1 necesito 4 capital, con la podadora 2, 5 capital, entonces en total 9 de capital, 9 podadoras. Y de mano de obra necesito 4 más 2.5, 6.5 de mano de obra. Entonces, si quiero terminar de podar los 12.24 kilómetros, necesito 9 máquinas y 6.5 personas que trabajen. Ok. Como les dije, estos ejercicios de Nicholson no me convencen. Preguntas, chicos. Entonces, el siguiente ejercicio ya es más interesante. ¿Sí? Dice, para cada una de las siguientes funciones de producción, realice lo siguiente. Dibuje las isocuantas, cómo son los rendimientos a escala, calcule los productos marginales y productos medios. Identifique si los productos marginales son decrecientes, constantes o crecientes. Ya veamos. Entonces yo tengo una función de producción, que es esta. Ok. Entonces, me dice lo siguiente. Esto es AX1 más BX2. Esto es el primero. Gráfico las isocuantas, genial. ¿Cómo hago? Digo, quiero producir una cantidad fija, digamos Q, y voy a combinar X1 y X2
para producirlo. Como he puesto x2 en el eje vertical, despejo x2. x2 sería igual a q menos a x1 entre b. Entonces, veo que tiene una forma de una lineal, entonces simplemente es así, ¿no? Entonces, esa sería la isocuanta asociada, voy a ponerla así mejor, asociada a la cantidad 0, por ejemplo, cantidad 0. Ahí puedo poner un mapa de isocuantas. Entonces, para la cantidad 1, cantidad 2, y así. Esas son las isocuantas. Luego me preguntan, ¿cómo son los rendimientos a escala? Para calcular los rendimientos a escala, lo que voy a hacer es agarrar mi función de producción y multiplicar mis insumos por una constante. Supongamos una constante alfa. Perdón, lambda. Si multiplico tanto a x1 y x2 por lambda, en mi expresión que sigue voy a tener esto, ¿no? Lambda por x1 más b lambda por x2. Y voy a tratar que esta expresión pueda ser expresada como la función original. Entonces, veo, diría, acá es lambda por ax1 más lambda por bx2. Si factorizo lambda, sería así. Pero sé que toda esta expresión de acá es, ¿qué cosa? La función original. Entonces, esto se lee de esta forma. Supongamos que ese lambda es 2, digamos. Vamos a borrar ese, vamos a ponerle 2. Acá, x1, x2. Ese lambda es 2. Lo que me está diciendo es lo siguiente. Si yo duplico los insumos, voy a conseguir que mi producción inicial se duplique. Interesante, ¿no? Duplico la cantidad de harina, de agua, de levadura en mi panadería, yo voy a producir el doble de panes, ¿no? A eso se refiere. Supongamos que yo duplico mis insumos, pero solamente logro producir 1.5 de mi producción inicial. También es posible, ¿no? Puedo aumentar mis insumos, pero por alguna razón voy a producir menos que el doble. Y también puede suceder que yo duplico mis insumos y produzca más que el doble, digamos 3. Eso también es posible. Duplico mis trabajadores, duplico el tamaño de mi planta, duplico los insumos, duplico todo, pero gracias a todo eso puedo producir más que el doble. Entonces, cuando sucede eso, se llama rendimientos a escala crecientes. Cuando duplico mis insumos y logro que mi producción más que se duplique, se llama rendimientos a escala crecientes. Si yo duplico mis insumos y logro solamente duplicar mi producción, se llama rendimientos a escala constantes. Y cuando duplico mis insumos, pero solo me alcanza para producir menos que el doble, digamos 1.5, se llama rendimientos a escala decrecientes. Ustedes como empresarios, ¿qué preferirían? El de rendimientos a escala crecientes, ¿no? ¿Se imaginan? Solamente duplican su producción y pueden triplicar. Duplican sus insumos y pueden triplicar su producción. Entonces, ese 2 que yo les he puesto como ejemplo, puede ser cualquier número, ¿no? En ese caso le he puesto una constante que es lambda. Entonces, acá me está diciendo que como solamente
Si duplico mis insumos, duplico mi producción. Si triplico mis insumos, triplico mi producción. Entonces, rendimientos a escala constantes. ¿Preguntas así, chicos? ¿Qué más? Dice, productos marginales. Entonces, producto marginal es la derivada de la producción o de la función de producción respecto a uno de los insumos. Entonces sería producto marginal de X1 sería lo siguiente. A. Producto marginal de X2 sería derivada de la función de producción respecto a X2 sería B. ¿Qué información me da el producto marginal? Me está diciendo, si yo adiciono una unidad más de este insumo, ¿cuánto eso aumenta mi producción total? Entonces, en este me está diciendo, si yo aumento una unidad más del insumo X1, voy a producir A unidades más de producto. ¿Y qué más me piden? Me dicen productos medios. El producto medio es simplemente, producto medio de X1, es la función de producción entre ese producto. Entonces sería A más B X2 entre X1. Producto medio de X2 sería función de producción entre X2, sería A X1 entre X2 más B. ¿Qué información me da el producto medio? Me dice, en promedio, cada uno de mis insumos, ¿cuántos bienes produce? Entonces es distinto, ¿no? Producto medio, producto marginal. El producto medio me dice, hablando de toda mi producción, en promedio, ¿cuánto contribuye cada uno de mis insumos? Producto marginal es cuánto contribuye el último insumo que utilizo. Es muy distinto. Y bueno, me pregunta si ese producto marginal es creciente o decreciente o constante. Yo veo acá que el producto marginal es constante, ¿no? Es una constante, siempre va a ser ese número. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Ok, corramos, que quiero acabar esto. Ok, vamos al otro, que dice x1 elevado a la a, x2 elevado a la b. Igual, yo digo, quiero consumir una cantidad fija con estos signos y quiero graficarlo, entonces voy a poner a un lado x1, a otro lado x2. Como x2 está en el eje vertical, voy a despejar x2. x2, b, q0 entre x1, a, sería x2, q0 entre x1, a entre b. Si me doy cuenta, x1 no puede ser 0 y x2 tampoco puede ser 0. Y me doy cuenta de que cuando tiene esta forma, esto aumenta, esto cae. Por tanto, esto va a tener esta forma. Así. Y nunca van a chocar con los ejes, ¿no? No puede ser 0. Esta es la isocuanta asociada a la cantidad Q0. Si yo quiero producir una cantidad mayor, esa sería mi isocuanta. ¿Qué más? Me dice que vea si tiene rendimientos a escala crecientes, constantes o decrecientes. Entonces agarro, ¿no? Función de producción, multiplico mis insumos por una constante. Entonces acá tendría x1, bueno, alfa, lambda, x1 elevado a la a, por lambda, x2 elevado a la b. Tendría a más b, x1 a la a, x2 a la b. Y sé que toda esta expresión es simplemente función de x1, x2. Entonces, si ese lambda es 2, para que sea rendimientos a escala constantes,
ese lambda elevado a la a más b tiene que ser 2 a la 1. Entonces, para que sean constantes, a más b debe ser 1. Para que sean rendimientos a escala crecientes, el exponente tiene que ser mayor a 1. Y si quiero que sea decrecientes, rendimientos a escala decrecientes, su exponente debe ser menor a 1. ¿No? Estamos poniendo el ejemplo de que ese lambda fuera 2. Si queremos que la producción se duplique exactamente, debería estar elevada a la 1. Si queremos que más que se duplique, debería estar, por ejemplo, un valor mayor a 1 como 2. Si queremos que aumente, pero menos que el doble, digamos 0.5, entonces el exponente es menor a 1. ¿Qué más? Nos piden producto marginal de x1, que sería derivada de la producción respecto a x1. Sería a x1 a la a la a menos 1, x2 b. Producto marginal de x2 sería b x1a x2b menos 1. Y bueno, el producto medio simplemente es x1a x2b entre x1. El producto marginal, producto medio de x2 es la misma función de producción entre x2. Pero lo que más me interesa es ver si el producto marginal de x1 y el producto marginal de x2 es creciente o decreciente o constante. Entonces, ¿cómo hago eso? Derivo el producto marginal de x1 respecto a x1. Entonces tendría a por a menos 1 por x1 a la a menos 2 por x2b. Derivada del producto marginal de x2 respecto a x2 sería b menos 1, x1 a la a, x2 a la b menos 1. Entonces, dependiendo si este a menos 1 es positivo o negativo, voy a decir que es creciente o decreciente, ¿no? Si eso me sale negativo, voy a decir que es decreciente. Si me sale positivo, voy a decir que es creciente. En la siguiente clase vamos a ver cómo se interpreta eso. Un producto marginal creciente, un producto marginal decreciente, un producto marginal constante. Por el momento solamente estamos calculando, no se preocupen por eso. El número siguiente queda para ustedes, pero quiero hacer el último, que es el que tiene esta forma. Mínimo AX1, BX2. Entonces, seguro se dan cuenta que acá la isocuanta ya no va a ser ni una recta ni una curva, sino va a ser una L, ¿no? ¿Cómo resolvíamos esto? Igualamos los argumentos, igualamos estos. Sería AX1 igual BX2. Si quería graficar la restricción, perdón, la isocuanta, despejaba x2. ¿No? x2 es igual a a entre b por x1. Y eso es algo así, ¿no? Eso no es la isocuanta, sino es la senda que une el vértice de todas las isocuantes. Entonces es la isocuanta asociada a la cantidad 0, esto es la isocuanta asociada a la cantidad 1, y esto es la isocuanta asociada a la cantidad 2. Si quiero saber si tiene rendimientos de escala crecientes y crecientes constantes, agarro mi función, los insumos lo multiplico por un lambda, tendría acá mínimo de a lambda x1, b lambda x2. El lambda puede salir, sería lambda mínimo de a x1, b x2. Y sé que todo esto es la función original. Entonces, si ese lambda es como fuera 2, entonces tiene rendimientos a escala constantes. Okay.
Ahora vayamos al producto marginal. Producto marginal de X1. Que habíamos dicho que era derivada de la función de producción respecto a ¿qué? A X1. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo derivo una función Leontief? Una función mínima. Resulta que yo puedo poner condiciones, ¿no? Puedo poner caso 1. Caso 1. Cuando AX1 es mayor a BX2. Y caso 2. Cuando AX1 es menor a BX2. Si se cumple el primer caso, mi función de producción, que era mínimo, se va a convertir simplemente ¿a cuál? A BX2, ¿no? Porque el mínimo es este. Entonces se queda eso. Y el siguiente sería así. Función de producción se queda acá. Entonces, acá, mi producto marginal de X1 sería derivada de esa expresión respecto a X1, 0. Producto marginal de X2 sería derivada de esa expresión respecto a X2, sería B. Acá. Producto marginal de X1 sería A. Y producto marginal de X2 sería 0. Entonces, esa es la forma de sacar los productos marginales en la función mínimo, ¿no? Cuando hay una función mínima, tengo que poner condiciones. Ver que cuál de los dos lados es mayor. Y si yo voy al gráfico y me pongo a ver, este área que estoy marcando en verde es el área donde se cumple el caso 1 o 2. Caso 1, ¿no? Porque me está diciendo que lo que acompaña a X1 es mayor a lo que acompaña a X2. Y el otro lado, este lado, es donde se cumple el caso 2. Entonces, es por eso que está cambiando mis productos marginales, ¿no? Mi producto marginal cambia según en qué lado estoy. En el lado donde el argumento primero es mayor al segundo, o en el lado donde el argumento segundo es mayor al primer argumento. ¿Preguntas, chicos? Y bueno, también podríamos sacar el producto medio para cada uno de los casos, ¿no? Vamos a poner esto acá. Para el caso 1, el producto medio sería BX2, producto medio de X1, ¿no? Entre X1. Producto medio de X2 sería simplemente B. Acá el producto medio de X1 sería A. Producto medio de X2 sería A de X1 entre X2. Ok. Ok. El ejercicio número último es de Nicholson. No nos va a alcanzar tiempo de solucionarlo, pero la solución está en el libro de Nicholson. A ver, les voy a mostrar. ¿Dónde está? Les voy a mostrar para que ustedes lo resuelvan y comparen su resultado. Vamos a ver.
En ese ejercicio también está utilizando producto marginal, producto medio. Es bastante parecido a lo que hemos visto en el último ejercicio. Así que es este. Entonces, por ejemplo, dice producto marginal, simplemente derivada, ¿no? Derivada de la cantidad o función producción respecto a la mano de obra, que es el insumo. Y luego les da una función y la tienen que graficar. Entonces, para que practiquen, porque es lo que hemos hecho ahorita, ya el producto marginal, producto medio, queda para ustedes, pero ahí tienen la solución por si acaso. Preguntas, chicos. Acá Paul me pregunta, ¿qué se va a evaluar? Lo más probable es que se evalúe con más peso la parte del problema del consumidor intertemporal, el modelo de compra-venta y el modelo de decisión de ocio, ¿no? Ocio y consumo, esos tres. Intertemporal, compra-venta y ocio, trabajo, ocio, consumo. Lo de producción, como todavía no han avanzado mucho, puede venir alguna pregunta, pero no tanto, ¿no? Los que sí van a pesar bastante son los tres últimos modelitos que hemos visto sobre el consumidor. Ok, chicos, ya nos hemos pasado la hora. Ese ejercicio lo va a enviar. Ya sí lo mando ahorita. Ok, chicos, nos vemos. Cuídense, cualquier cosa me escriban para cualquier pregunta. Buen inicio de semana. Cuídense. Lo mando al correo, chicos. Gracias.